Dios te dará el doble, porque después del quebranto viene la doble honra. Sí, esta palabra es para ti. Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Si estás escuchando esto ahora, es porque tu corazón necesitaba oírlo. Presta atención, porque lo que estás viviendo no es el final de tu historia. Existen dolores que no se cuentan, porque no encuentran palabras suficientes, dolores que no se publican, que no se explican fácilmente, que ni siquiera se entienden por completo. Tal vez el tuyo comenzó con una pérdida, o con una traición inesperada, o con una oración que parecía no tener respuesta. Quizá no fue un evento dramático, sino una acumulación silenciosa de golpes pequeños que poco a poco fueron debilitando tu interior. Y un día te descubriste más cansado de lo que imaginabas, más sensible de lo que eras antes, más desconfiado de lo que te gusta admitir. Eso es quebranto, y no es debilidad. Sucede cuando algo que dabas por seguro empieza a moverse. Cuando una etapa termina sin avisar. Cuando la vida deja de sentirse estable y lo que parecía firme se vuelve incierto. Y el verdadero problema no es solo lo que perdiste. Es que en medio de todo sentiste que también perdiste una parte de ti. Perdiste entusiasmo, perdiste claridad, perdiste esa ligereza con la que antes avanzabas sin tanto peso encima. Entonces aparece una pregunta que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Valió la pena sostener tanto para terminar así? Ese es el punto más delicado del proceso, el instante en que el corazón se siente tentado a endurecerse, a cerrarse, a creer con menos entrega para no volver a doler. Pero justo ahí, esta palabra deja de ser motivación pasajera. Se convierte en una declaración espiritual. Después del quebranto viene la doble honra, no como fantasía emocional, no como promesa superficial de recuperación inmediata, sino como un principio profundo que atraviesa toda la historia bíblica. Dios no desperdicia el dolor que atraviesas, lo transforma. Job tampoco entendía lo que estaba viviendo. En cuestión de días perdió estabilidad, seguridad y tranquilidad. No enfrentó solo pérdida material. Enfrentó incomprensión, juicios, silencio, y lo más difícil fue no tener explicación. No había una razón clara. No había un mensaje evidente, solo un proceso que parecía desproporcionado. Ahí es donde muchos se quiebran por completo. Porque cuando el dolor tiene sentido, se soporta diferente, pero cuando no lo tiene, parece injusto. Sin embargo, la historia de Job no termina en ruinas, termina en restauración multiplicada. Termina en honra doble. Pero esa honra no apareció en medio de la comodidad. Llegó después de atravesar la pérdida sin perder su esencia. Y aquí quiero que escuches con el corazón abierto. Tu proceso no es un final, es preparación. Lo que estás sintiendo no es señal de abandono, es transición. Lo que hoy duele está removiendo lo superficial, está limpiando lo que no era sólido, está desmantelando estructuras que no soportarían lo que viene. Y aunque ahora parezca ruptura, en realidad está creando espacio. No puedes recibir el doble si todavía estás aferrado a lo que ya terminó. Tal vez pensabas que la bendición consistía en conservarlo todo intacto, en que nada se moviera, en que nada cambiara. Pero a veces la verdadera bendición no es conservar, es reconstruir con mayor profundidad. Dios te dará el doble,
No necesariamente lo mismo multiplicado, sino algo más sólido que lo anterior. Te dará una madurez que antes no tenías. Una claridad que solo nace después del proceso. Una firmeza que no depende de circunstancias. Un discernimiento que te protegerá en la próxima etapa. Y cuando lo visible finalmente aparezca, no será improvisado. Descansarás sobre una base más fuerte. Este mensaje no es para quien vive cómodo. Es para quien ha sentido el peso real del proceso. Para quien ha llorado en silencio sin aplausos. Para quien ha seguido creyendo aun cuando la emoción ya no acompañaba con la misma intensidad. Si sigues aquí, escuchando, es porque algo dentro de ti todavía espera, y esa esperanza no es ingenuidad, es la señal de que el milagro ya comenzó. No comenzó el día que veas la restauración externa. Comenzó el día que decidiste no rendirte por completo. Comenzó cuando elegiste no permitir que el dolor te volviera amargo. Comenzó cuando permaneciste, incluso con preguntas sin respuesta. Esa decisión silenciosa que nadie celebró es la semilla de tu doble honra. Lo que hoy te duele no será lo que te defina, será lo que te formó, lo que te preparó, lo que ensanchó tu capacidad para lo que viene. Y cuando mires atrás con perspectiva, entenderás algo con claridad. No fue destrucción. Fue el proceso que antecedía a tu multiplicación. Existe una verdad espiritual que pocos desean atravesar. Antes de la honra visible hay exposición interior. Antes de la restauración pública ocurre un desmantelamiento silencioso. Job no fue restaurado simplemente porque sufrió. Fue restaurado porque atravesó el sufrimiento sin perder su esencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchos pasan por dolor, pero no todos salen transformados. Algunos salen endurecidos, otros resentidos, otros desconectados de sí mismos y de Dios. Job salió más profundo, y esa profundidad es la que activa la doble honra. No es el dolor lo que produce expansión. Es la postura que adoptas en medio del dolor. Cuando todo se movió en su vida, perdió estabilidad, seguridad y tranquilidad. Pero hubo algo que permaneció intacto, su identidad delante de Dios. Cuestionó, lloró, se sentó en ceniza, pero no maldijo su propósito, no rompió su integridad para aliviar su frustración, no negoció su fe para escapar del proceso. Ahí comenzó la restauración invisible. Escucha esto con claridad profunda. El doble no es una recompensa emocional, es una consecuencia espiritual, no es un premio por resistir, es el resultado de haber sido transformado. Cuando algo se rompe en tu vida, se abren dos caminos. Puedes reducirte o puedes profundizar. El proceso revela lo que realmente somos, y cuando decides permanecer firme, aunque sea en silencio, algo empieza a alinearse por dentro. La honra no llega por accidente. Llega como fruto de madurez, y la madurez no se aprende en la comodidad, se forja bajo presión. Tal vez ahora sientes que perdiste más de lo que ganaste, que el esfuerzo no tuvo recompensa visible, que la fidelidad no evitó el dolor. Pero la historia no terminó ahí. Job no vio restauración mientras estaba en el suelo. No recibió el doble en medio del polvo. La expansión llegó después de atravesar el proceso completo. Eso es crucial entenderlo,
porque muchos desean el doble sin transformación. Quieren honra sin ajuste interno, quieren expansión sin reestructuración, pero Dios no multiplica estructuras frágiles. Primero fortalece el interior, primero alinea el corazón, primero enseña lo que no se aprende cuando todo está estable. Tal vez lo que viviste no fue para destruirte, fue para reordenarte. Te enseñó a discernir mejor. Te enseñó a depender menos de lo externo. Te enseñó a valorar lo esencial, y aunque no lo notaste en el momento, comenzaste a cambiar. Ese es el verdadero inicio del milagro, no cuando todo regresa, sino cuando tú ya no eres el mismo. Job terminó con el doble, pero el milagro más grande no fue lo que recibió, fue en quien se convirtió, más sabio, más consciente, más alineado. La honra visible fue consecuencia de un crecimiento invisible. Y eso mismo está ocurriendo contigo. Tal vez aún no ves restitución externa, pero algo dentro de ti ya está más firme, ya no reaccionas igual, ya no confías con ingenuidad, ya no dependes emocionalmente de lo que antes te sostenía. Eso no es frialdad, es madurez. El doble no siempre se manifiesta primero en cantidad, a veces comienza en calidad. No siempre es más cosas, a veces es más claridad. Y cuando llegue la restauración visible, no vendrá para inflar tu ego. Vendrá para confirmar tu transformación. Escucha esta declaración con convicción. Dios no perdió el control cuando tu vida se sacudió. Estaba preparando una estructura capaz de sostener más. No estás siendo castigado. Estás siendo preparado. Si esta palabra está tocando tu proceso, haz algo sencillo, pero significativo. Apoya este mensaje dejando tu me gusta, no como gesto automático, sino como una decisión consciente de creer que el proceso tiene propósito. Y escribe en los comentarios, estoy listo para mi doble honra, no como exigencia apresurada, sino como afirmación madura de fe. Continuemos, porque aún falta comprender algo esencial. El doble llega cuando el corazón deja de estar atado al pasado, cuando la identidad ya no depende de lo que se perdió, cuando la persona ya no vive con miedo de volver a romperse. Job pudo recibir el doble porque ya no construía desde ingenuidad, construía desde experiencia. Y eso lo cambia todo. Lo que viene para ti tal vez no se parecerá a lo que fue. Puede ser diferente, más estable, más profundo, más alineado con quien ahora eres. Lo que atravesaste no fue una interrupción. Fue preparación, y aunque haya sido intenso, no fue inútil. El doble no se activa por emoción momentánea, se activa por transformación real. Y esa transformación ya comenzó, aunque todavía no puedas verla completa. Imagina la escena, un hombre respetado, estable, próspero, con familia, influencia y paz, una vida ordenada, y en cuestión de días, todo se desploma. No fue un deterioro lento que diera tiempo para adaptarse. Fue un colapso repentino. Mensajeros llegando uno tras otro con noticias devastadoras, pérdidas acumulándose sin permitir procesar la anterior, la sensación brutal de que el suelo desaparece bajo tus pies. Job no tuvo tiempo de prepararse, no hubo advertencia, no hubo explicación previa, solo impacto, y ese tipo de impacto es el que más desorienta. Porque cuando algo termina lentamente, el corazón se ajusta poco a poco. Pero cuando termina de golpe,
El alma se sacude hasta lo más profundo. Tal vez así fue lo que viviste. No lo viste venir, no estabas listo, nunca imaginaste que esa estabilidad podía romperse. Y cuando ocurrió, no solo sentiste que perdiste algo externo, sentiste que tu mundo interior también se fracturó. La Escritura describe un momento profundamente humano. Job se levantó, rasgó su manto y cayó al suelo. Eso no es frialdad espiritual, eso es dolor real. Es un hombre enfrentando la pérdida más profunda que puede imaginarse, pero en medio de esa caída pronuncia una frase que cambia la historia. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es resignación vacía. Es reconocimiento de soberanía en medio del caos. No significa que no doliera, significa que decidió no romper su relación con Dios aunque no entendiera nada. Y aquí está el punto crucial. La doble honra no comenzó cuando recibió nuevos bienes. Comenzó cuando decidió no volverse contra su propósito. Porque el dolor tiene un poder peligroso, puede deformar el corazón, puede volverlo desconfiado, amargo, defensivo, cerrado. Y cuando eso sucede, aunque la restauración llegue, la persona ya no puede disfrutarla plenamente. Por eso el proceso era necesario, no para destruirlo, sino para revelar lo que había en lo más profundo. Luego vinieron los amigos, y comenzó otra batalla, no la batalla de la pérdida, la batalla de las interpretaciones. Cuando alguien atraviesa una temporada difícil, siempre aparecen voces, voces que sugieren culpa, voces que intentan explicar lo inexplicable, voces que reducen lo complejo a fórmulas simples. Job escuchó acusaciones. Escuchó teorías espirituales, escuchó argumentos que intentaban encajar su dolor en sistemas religiosos. Pero su proceso no era tan simple, y tal vez tú también escuchaste voces. Algo habrás hecho. Si tuvieras más fe, no estarías así. Dios te está corrigiendo. No siempre se dicen con mala intención, pero pueden herir profundamente. Porque no toda crisis es consecuencia directa de error. A veces es escenario de transformación. Job no pecó para provocar su dolor, fue probado en profundidad. Y durante capítulos enteros vemos a un hombre luchando con preguntas. No era un robot espiritual, no repetía frases optimistas para verse fuerte, cuestionaba, reflexionaba, se dolía, pero nunca cortó la conexión. Y ese es el detalle que muchos pasan por alto. No se trata de no sentir. Se trata de no desconectarse. La transformación ocurre cuando atraviesas el dolor sin abandonar tu esencia. En medio del proceso, Job declaró algo extraordinario. Yo sé que mi Redentor vive. No lo dijo desde comodidad. Lo dijo desde el polvo, desde la pérdida, desde la incomprensión. Eso es fe madura, no la fe que celebra cuando todo va bien, la fe que permanece cuando todo parece ir mal. Y esa fe es la que sostiene la estructura del doble. Porque cuando llegó el momento de la restauración, no fue improvisado, fue consecuencia. Dios no simplemente le devolvió lo perdido, le dio el doble, pero más que cantidad, fue confirmación. Confirmación de que el proceso no fue inútil, confirmación de que el dolor no fue desperdicio, confirmación de que la integridad bajo presión tiene fruto. Y aquí es donde esta palabra se vuelve personal. Tu proceso no es invisible. Tu lucha interna no es ignorada,
Cada vez que decidiste no rendirte completamente, cada vez que elegiste no endurecerte, cada vez que mantuviste tu fe, aunque fuera más silenciosa, estabas construyendo la base de tu doble honra. Tal vez aún no ves restitución externa, pero el carácter que se está formando es real, y ese carácter es más valioso que lo que perdiste. Job terminó con el doble, pero lo más impactante no fue lo que recibió. Fue quien se había convertido, más profundo, más consciente, más alineado, y tú estás en ese mismo trayecto. Lo que viviste no te está reduciendo, te está expandiendo, está quitando ingenuidad, está desarrollando discernimiento, está enseñándote a depender menos de lo visible. Cuando la restauración llegue, no te encontrará igual que antes. Te encontrará más firme, más sabio, más preparado para sostener lo que viene, y esa es la verdadera doble honra. No solo más en cantidad, más en capacidad, más en profundidad, más en estabilidad. Job no terminó igual, y tú tampoco terminarás igual. Lo que hoy duele no será el capítulo final. Será el punto exacto donde comenzó una expansión que todavía no alcanzas a dimensionar. Hay algo que casi nadie celebra: el silencio del proceso. Nos gusta la restauración visible, nos gustan los testimonios finales, nos gusta el momento donde todo vuelve a acomodarse. Pero hay una etapa que no se comparte tanto. La etapa donde nada parece moverse, donde ya atravesaste la pérdida, pero aún no ves la restitución. Ese espacio intermedio es donde se forma la honra verdadera. Job pasó por ese silencio. Después del impacto inicial, después del dolor público, después de las conversaciones con sus amigos, hubo un tramo donde no había respuestas claras. No había un calendario de restauración, no había una promesa fechada, solo permanencia, y esa permanencia es lo que forja carácter, porque cuando el dolor es reciente, la intensidad sostiene la fe. Pero cuando el tiempo pasa y la restauración aún no llega, ahí se revela la profundidad. Tal vez tú estás en ese tramo ahora. Ya lloraste, ya cuestionaste, ya aceptaste parte del proceso, pero todavía no ves el doble. Todavía no hay señales claras, todavía no hay evidencia externa, y ese es el punto donde muchos se cansan, no del dolor, sino de la espera. Sin embargo, el silencio no es ausencia, es formación. En el silencio se reordenan prioridades. En el silencio se redefine identidad. En el silencio se limpia la motivación. Job no recibió el doble inmediatamente después de su declaración de fe. Hubo un recorrido, un ajuste interno, un diálogo profundo. Y luego, cuando Dios habló, no dio explicaciones detalladas. Reveló perspectiva, mostró grandeza, mostró soberanía. Le recordó que el panorama completo no estaba en sus manos. Eso no fue humillación. Fue alineación. Porque el doble no podía entregarse mientras el corazón aún estuviera intentando entenderlo todo. Primero debía rendirse la necesidad de explicación total. Y tal vez ese es el punto que tú estás atravesando. Aceptar que no tendrás todas las respuestas. Aceptar que no entenderás cada detalle. Aceptar que el proceso no se ajusta a tu cronograma. Eso no es derrota, es madurez. Cuando el corazón deja de exigir explicación inmediata, comienza a confiar de manera más profunda. Y esa confianza cambia la estructura interna.
Antes dependías de estabilidad externa. Ahora aprendes a sostenerte desde adentro. Antes tu paz estaba ligada a resultados visibles. Ahora tu paz empieza a construirse en convicciones. Eso es honra en formación, porque la honra verdadera no es aplauso público, es firmeza privada, es estabilidad interna, es claridad emocional. Job no terminó el proceso siendo el mismo hombre. Terminó con una percepción más amplia, con una fe menos superficial, con una confianza menos dependiente de circunstancias. Y cuando finalmente recibió el doble, no lo recibió desde ingenuidad, lo recibió desde profundidad. Eso cambia la manera en que se sostiene la bendición. Hay personas que reciben mucho, pero no tienen estructura para sostenerlo, y lo pierden. Pero cuando la estructura interna se fortalece primero, la restauración se vuelve estable. Tal vez Dios no está retrasando tu doble. Está fortaleciendo tu capacidad para sostenerlo. Tal vez el silencio no es abandono, es preparación. Porque si el doble llegara mientras aún estás construyendo desde inseguridad, se convertiría en peso. Pero cuando llega después del proceso, se convierte en honra. El silencio también revela qué partes de tu identidad estaban apoyadas en lo que perdiste. Tal vez parte de tu seguridad dependía de estabilidad económica. Tal vez parte de tu autoestima dependía de reconocimiento. Tal vez parte de tu tranquilidad dependía de ciertas personas. Y cuando eso se movió, sentiste que tú también te movías. Pero ahora estás aprendiendo algo más sólido. Tu identidad no depende de lo que posees, ni de lo que otros piensan, ni de lo que se mantiene estable afuera. Depende de quién eres delante de Dios. Y esa revelación es más valiosa que cualquier restitución material. Porque cuando el doble llegue, no definirá tu identidad, solo la confirmará. El silencio es incómodo, pero es necesario. Es el laboratorio donde la fe se vuelve más real, donde la dependencia se vuelve más consciente, donde la paciencia deja de ser teoría y se convierte en práctica. Y aunque ahora no lo celebres, un día mirarás atrás y entenderás que esa etapa silenciosa fue clave. Fue el punto donde dejaste de vivir desde impulso, donde aprendiste a esperar sin desesperar, donde tu carácter fue ajustado. La doble honra no llega para inflar el ego, llega para confirmar el proceso, llega para mostrar que el dolor no fue desperdicio. Llega como señal de que la integridad en el silencio tiene recompensa. Si estás en ese tramo intermedio, no lo subestimes, no lo interpretes como estancamiento. Es formación, es consolidación, es profundidad. Y cuando la honra visible aparezca, sabrás que no fue suerte, fue consecuencia de haber permanecido cuando era más fácil rendirse. Consecuencia de haber creído cuando no había evidencia. Consecuencia de haber esperado cuando la impaciencia parecía más lógica. La historia de Job no termina en ceniza, termina en multiplicación. Pero la multiplicación fue sostenida porque el silencio lo preparó. Y ese mismo principio está obrando en tu vida, aunque aún no lo veas completo. El quebranto no solo se entiende, se atraviesa, y atravesarlo requiere decisiones que nadie ve, porque es fácil hablar de doble honra cuando la historia ya terminó. Pero tú estás viviendo la parte intermedia, la parte donde todavía duele,
la parte donde no todo se acomodó, la parte donde sigues despertando con preguntas. Entonces la pregunta real es esta: ¿cómo se atraviesa el quebranto sin perder la promesa? Primero, entendiendo que el dolor no cancela el propósito. Job nunca dejó de ser quien era delante de Dios, aunque todo a su alrededor cambiara, y eso es lo primero que necesitas proteger: tu identidad. No eres lo que perdiste, no eres la etapa que terminó, no eres el error que cometiste, no eres la traición que sufriste, eres más que el momento que atraviesas. Cuando permites que el quebranto defina tu identidad, comienzas a encogerte por dentro. Pero cuando recuerdas quién eres, incluso en el suelo, algo se mantiene firme. Job cayó, pero no se redujo. Se dolió, pero no se volvió pequeño. Segundo, necesitas permitir el proceso sin apresurarlo. El deseo de salir rápido del dolor es natural. Nadie quiere quedarse en ese lugar, pero si sales antes de que el proceso complete su obra, puedes perder la transformación. El quebranto revela áreas que estaban apoyadas en seguridad externa. Tal vez confiabas demasiado en estabilidad económica, tal vez en reconocimiento, tal vez en ciertas relaciones, y ahora, sin esos apoyos, te sientes vulnerable. Pero esa vulnerabilidad es terreno fértil. Es donde la dependencia cambia, donde la confianza se redefine, donde aprendes a sostenerte desde convicciones más profundas. Tercero, no te aísles completamente. Job tuvo amigos que no siempre entendieron su proceso, pero no caminó totalmente solo. El aislamiento prolongado distorsiona la percepción. Te hace creer que el dolor es permanente, que la pérdida es definitiva, que la restauración no llegará. Habla. Busca guía madura, no desde queja constante, sino desde honestidad. Hay diferencia entre desahogo y victimismo. Desahogarte libera, victimizarte te estanca. Cuarto, revisa tu corazón constantemente. El quebranto puede sembrar semillas invisibles, resentimiento, desconfianza extrema, cierre emocional, y si no vigilas esas semillas pueden crecer sin que lo notes. No se trata de negar el dolor, se trata de no permitir que el dolor se convierta en identidad. Job expresó su angustia, pero nunca permitió que su dolor definiera su fe. Eso es madurez espiritual. Quinto, mantén prácticas que sostengan tu interior. No necesitas actos religiosos exagerados. Necesitas constancia, momentos de silencio, reflexión, oración honesta, no oraciones perfectas, oraciones reales. Dios no se intimida con preguntas sinceras, pero sí transforma corazones que permanecen abiertos. El doble honra no se construye en el escenario público. Se construye en esos momentos invisibles donde eliges seguir creyendo. Tal vez nadie celebra tu resistencia, pero el cielo sí registra tu permanencia. Sexto, ajusta tus expectativas. El doble no siempre significa que todo volverá exactamente igual. Job recibió más, pero no recibió lo mismo. La nueva etapa fue distinta, más amplia, más profunda, más consciente. Tal vez tu doble honra no será repetir lo que perdiste, será entrar en algo mayor, pero diferente, y para recibirlo necesitas soltar la imagen exacta de cómo debería verse. Séptimo, acepta que la transformación lleva tiempo. No todo cambio es inmediato.
Hay procesos que requieren meses, a veces años, pero el tiempo no es enemigo cuando hay crecimiento. El tiempo consolida lo que la emoción inicia. Si hoy sigues firme, aunque sea con dudas, eso ya es avance. Si hoy no reaccionas igual que antes, eso es madurez. Si hoy discernes mejor, aunque aún duela, eso es transformación. Y finalmente, recuerda esto con claridad. El quebranto no fue diseñado para destruirte. Fue permitido para expandirte. Job no terminó reducido, terminó ampliado, con más capacidad, más profundidad, más visión. Lo que hoy atraviesas no es un callejón sin salida, es un corredor de preparación. Puede sentirse estrecho, puede parecer largo, pero tiene destino. Después del quebranto viene la doble honra, no como consuelo vacío, como resultado estructural, y aunque todavía no la veas completamente, ya estás caminando hacia ella. Porque cada decisión de permanecer, cada elección de no rendirte, cada momento en que decides confiar un poco más, está construyendo la base. La promesa no se perdió, está tomando forma, y tú no estás caminando este proceso solo. Lo que parece derrumbe muchas veces es desmantelamiento necesario, porque cuando algo en tu vida se sacude, lo primero que sientes es pérdida. Después viene la incertidumbre, y si no cuidas tu interior, esa incertidumbre puede convertirse en miedo. Miedo a que vuelva a ocurrir, miedo a confiar otra vez, miedo a volver a construir y que todo se rompa de nuevo. Pero debajo de ese movimiento visible, algo más profundo está ocurriendo. No es destrucción. Es reestructuración. Lo que antes parecía firme estaba sostenido en apoyos externos, seguridad económica, relaciones que daban estabilidad emocional, planes que parecían garantizados, y cuando esos apoyos se movieron, sentiste que todo se movía contigo. Sin embargo, lo que estaba siendo removido no era tu propósito. Era la base sobre la cual lo estabas apoyando. Y eso es diferente, porque una cosa es perder algo, y otra muy distinta es descubrir que estabas construyendo sobre algo frágil. Job pensaba que entendía su estabilidad, tenía orden, tenía estructura, tenía equilibrio, pero su fe aún estaba en expansión. No era superficial, era sincera, pero necesitaba profundidad, y la profundidad no se desarrolla en comodidad. Se desarrolla cuando lo que sostenía tu tranquilidad ya no está. Hay algo que solo se aprende cuando las certezas externas desaparecen. Se aprende a depender desde el interior. Se aprende a sostenerse desde convicción. Se aprende que la paz no puede estar atada exclusivamente a circunstancias, y ese aprendizaje es oro espiritual. Tal vez hoy miras tu pasado reciente y dices, nada era igual que antes. Exacto, porque ya no eres quien eras antes. La presión te obligó a revisar prioridades, te obligó a confrontar expectativas, te obligó a descubrir cuánto de tu identidad estaba ligada a estabilidad externa. Eso no es castigo, es revelación. Cuando se desmonta lo superficial, aparece lo esencial. Y lo esencial no depende de lo que posees, depende de quién eres. La doble honra no puede construirse sobre cimientos inseguros. Primero se fortalece la estructura, luego se amplía la edificación. Si el crecimiento llega antes de la estabilidad interna, se convierte en peso.
Pero cuando la estabilidad está consolidada, el crecimiento se convierte en expansión. Quizá te preguntaste muchas veces, ¿por qué tenía que pasar así? ¿No había otra forma de aprender? La respuesta no siempre llega con detalles, pero sí llega con resultados. Hoy eres más consciente que antes, más selectivo, más cuidadoso, más firme. Eso no vino de comodidad, vino de presión. La presión revela grietas invisibles y también fortalece lo que permanece. Cuando el oro pasa por fuego, no se destruye. Se purifica, no pierde valor, pierde impurezas. Y aunque el proceso no es agradable, el resultado es mayor. Lo que estaba siendo removido en tu vida no era tu futuro, eran apoyos temporales. Lo que estaba siendo construido no era pérdida, era capacidad. Capacidad para sostener más, capacidad para discernir mejor, capacidad para elegir con sabiduría. Antes confiabas con ligereza, ahora confías con conciencia. Antes avanzabas sin medir tanto. Ahora observas con atención. Eso no es frialdad, es madurez, y la madurez es indispensable para sostener honra sin perder equilibrio. Hay algo que pocos entienden: la expansión requiere ensanchamiento interno. No puedes recibir el doble con la misma mentalidad de antes. Necesitas visión ampliada, necesitas estabilidad emocional más profunda, necesitas identidad menos dependiente, y eso es lo que se estaba formando mientras pensabas que solo estabas sobreviviendo. No estabas sobreviviendo, estabas siendo moldeado, estabas siendo afirmado, estabas siendo alineado. Job terminó recibiendo más, pero más importante que la cantidad fue su percepción transformada. Ahora entendía que su seguridad no dependía de posesiones, dependía de relación, dependía de convicción, dependía de una fe que ya no estaba apoyada en resultados visibles. Eso es libertad. Y esa libertad cambia la forma en que recibes lo que viene. Cuando la honra llegue, no te dominará, no te confundirá, no te hará perder equilibrio, porque ahora sabes que todo es temporal, excepto tu identidad. El proceso no fue un accidente, fue una construcción silenciosa. Mientras tú llorabas, algo se afirmaba. Mientras dudabas, algo se consolidaba. Mientras preguntabas, algo se alineaba. Y aunque no lo notaste en tiempo real, el crecimiento fue constante. La presión no vino para aplastarte. Vino para expandirte, porque lo que viene no puede sostenerse con la versión antigua de ti. Necesita esta versión, más profunda, más firme, más consciente. La doble honra no es un premio emocional, es una confirmación estructural. Confirmación de que la base ahora es sólida. Confirmación de que la identidad ya no depende de lo externo. Confirmación de que puedes sostener más sin perder el centro. Y si hoy aún no ves la expansión visible, recuerda esto: la estructura ya está lista. Y cuando lo visible se manifieste, no será casualidad ni impulso repentino. Será consecuencia de una obra que ya estaba madura en lo invisible. En todo proceso verdadero llega un instante silencioso donde algo se reacomoda por dentro. No hace espectáculo, no pide atención, simplemente sucede, y tú lo sabes, porque lo sientes. Es el instante en que te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que lo que antes te desestabilizaba, ahora lo observas con mayor distancia,
que lo que antes te quitaba el sueño ahora lo procesas con más calma. Ese es el verdadero punto de giro, no cuando recibes el doble, sino cuando te conviertes en alguien capaz de sostenerlo. Job atravesó la pérdida, el cuestionamiento, el silencio y la confrontación. Pero llegó un punto donde su discurso cambió. Ya no hablaba solo desde el dolor, comenzó a hablar desde comprensión. No te conocía más que de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Esa frase es clave. Antes conocía a Dios desde estabilidad, ahora lo conocía desde profundidad. Antes su fe estaba apoyada en bendición visible, ahora estaba anclada en relación. Eso transforma todo, porque cuando tu identidad deja de depender de lo que posees y empieza a afirmarse en quién eres delante de Dios, nada puede desestructurarte completamente. Puedes perder cosas, pero no te pierdes a ti. Puedes enfrentar cambios, pero no pierdes tu centro, y eso es restauración real. La restauración no empieza cuando recuperas lo perdido. Empieza cuando recuperas tu estabilidad interna. Cuando dejas de medir tu valor por resultados. Cuando entiendes que tu identidad no fluctúa con las circunstancias. Tal vez hoy ya no eres la persona que eras antes del proceso, y eso no es algo negativo. Eres más selectivo, más consciente, más firme. Ya no entregas tu confianza con ligereza, ya no aceptas cualquier dinámica por miedo a perder, ya no callas lo que antes callabas para mantener estabilidad. Eso no es dureza, es crecimiento. La doble honra no se construye sobre ingenuidad, se sostiene sobre madurez. Hay personas que desean volver a ser quienes eran antes del dolor, pero tú no necesitas volver atrás. Necesitas avanzar diferente. La versión anterior de ti estaba aprendiendo, la versión actual está entendiendo. Y esa diferencia es enorme. Porque ahora sabes que la estabilidad externa puede cambiar en cualquier momento. Pero también sabes que tu centro puede permanecer firme. Eso genera una confianza distinta, no arrogante, no impulsiva, una confianza serena. Job terminó recibiendo el doble. Pero lo más poderoso fue que ya no era el mismo hombre que había empezado la historia. Su fe ya no era teoría, era experiencia. Su confianza ya no era automática, era consciente, y esa transformación fue más valiosa que cualquier restitución material. Cuando la honra llega después de transformación, no se convierte en ídolo. Se convierte en herramienta, no domina el corazón, lo confirma. Tal vez lo que viene para ti no será una repetición exacta de lo que perdiste. Será algo más alineado con quien ahora eres, más sólido, más profundo, más estable. Y esta vez no lo sostendrás con ansiedad, lo sostendrás con equilibrio, porque ya aprendiste que todo lo externo puede cambiar, pero lo interno puede permanecer. Hay una restauración que ocurre antes de que algo nuevo aparezca. Es la restauración de tu percepción. Ya no interpretas cada dificultad como abandono, ya no ves cada silencio como rechazo, ya no crees que cada retraso es fracaso. Esa claridad es honra interna. Antes de que el doble se manifieste afuera, ya se está consolidando adentro, y eso es lo que te permitirá disfrutarlo cuando llegue, sin miedo constante, sin sospecha permanente, sin vivir esperando que todo vuelva a romperse.
El proceso no te dejó más frágil, te dejó más firme, no te hizo más pequeño, te hizo más consciente, no te debilitó, te expandió, y ahora estás listo para algo distinto, no porque ya no duela nada, sino porque ya no dependes emocionalmente de lo que se mueve afuera. Tu identidad está afirmada, tu postura está más estable, tu fe es más profunda. Eso es preparación, y cuando lo visible llegue, no será sorpresa para tu espíritu. Será confirmación, confirmación de que el dolor no fue final, fue tránsito, confirmación de que la presión no fue destrucción, fue expansión, confirmación de que la historia no terminó en pérdida. Terminó en multiplicación, y aunque hoy todavía estés en proceso, ya no estás en el mismo lugar emocional. Algo cambió dentro de ti, algo se fortaleció, algo se afirmó con una firmeza que antes no estaba. Y esa transformación interior es la señal más clara de que la doble honra no es una ilusión lejana. Es una consecuencia que ya comenzó a acercarse, porque justo antes de que la expansión se manifieste, sucede algo profundo. No hay ruido, no hay euforia desbordada, lo que aparece es certeza, una certeza serena, una convicción estable que no necesita pruebas inmediatas para sostenerse. Job llegó a ese punto, después del diálogo intenso, después de las preguntas que parecían no tener respuesta, después del silencio que lo obligó a mirar más adentro que nunca. Fue allí donde dejó de luchar por entenderlo todo y comenzó a descansar en lo que ya sabía. Y eso cambió su postura. Cuando una persona deja de pelear internamente, algo se ordena. Tal vez aún no ha recibido la restauración visible, pero por dentro ya no está en guerra. Ya no necesita respuestas urgentes. Ya no vive exigiendo explicaciones. Confía, y esa confianza es la antesala del doble. Quizá tú ya estás entrando en esa etapa. Antes estabas inquieto, ahora estás más estable. Antes querías que todo se resolviera de inmediato. Ahora estás aprendiendo a esperar sin desesperarte. Antes tu mente corría con escenarios negativos, ahora respiras más profundo. Eso no es resignación, es madurez. Hay una diferencia enorme entre rendirse y descansar. Rendirse es abandonar la esperanza. Descansar es soltar la ansiedad, y lo que tú estás haciendo no es rendirte, es descansar en medio del proceso. Eso indica crecimiento, porque cuando el interior encuentra estabilidad, el exterior pierde poder excesivo. Las circunstancias siguen existiendo, pero ya no te dominan igual. Esa es la señal más clara de que algo cambió. Job no recuperó primero comprendió, primero se alineó, primero vio con mayor claridad quién es Dios y quién era Él. Y después vino la multiplicación. La certeza siempre precede a la expansión, porque si la expansión llega sin certeza, genera miedo. Si el crecimiento llega sin estabilidad, produce inseguridad. Pero cuando la persona ya está firme por dentro, puede sostener lo que llega sin perder el equilibrio. Tal vez todavía no ves señales visibles, pero por dentro ya no estás quebrado, ya no estás dividido, ya no estás luchando contra cada pensamiento. Esa paz interna es el anuncio más silencioso de que algo grande se está preparando. Hay personas que quieren el milagro sin transformación, pero el milagro verdadero no es solo recibir, es recibir con madurez.
La doble honra no es acumulación, es confirmación. Confirmación de que el proceso no fue inútil. Confirmación de que la integridad tuvo sentido. Confirmación de que el silencio no fue abandono. Cuando la certeza se establece, la ansiedad disminuye. Ya no necesitas vigilar cada movimiento esperando que algo malo ocurra. Ya no necesitas anticipar tragedias. Ya no necesitas controlar cada detalle. Aprendiste que el control absoluto nunca fue tuyo, y eso te liberó. La libertad interior es una de las formas más puras de honra. Porque cuando eres libre por dentro, nada puede esclavizar tu paz completamente. Job terminó siendo más libre que antes. No dependía de posesiones para sentirse seguro. No dependía de estabilidad externa para confiar. Había aprendido algo mayor. Y tú también lo estás aprendiendo. La estabilidad verdadera no viene de lo que se mantiene intacto, viene de lo que permanece aunque todo cambie. Tal vez hoy puedes mirar lo que ocurrió y ya no sientes la misma herida abierta. Sigue siendo parte de tu historia, pero ya no gobierna tu presente. Eso es sanidad. Y la sanidad precede a la expansión. Lo que viene no llegará para rescatarte, llegará para confirmarte. No vendrá a llenar un vacío desesperado. Vendrá a consolidar una estructura firme, y cuando llegue lo reconocerás. No porque sea espectacular, sino porque tu espíritu estará en paz. La certeza silenciosa es una señal. No necesitas forzar nada. No necesitas acelerar nada. El proceso ya hizo su parte. Ahora el terreno está preparado. La expansión no será una sorpresa caótica, será una consecuencia natural, porque cuando el interior está listo, el exterior se alinea. Job no volvió a ser el mismo hombre. Fue más profundo, más consciente, más estable. Y esa versión fue la que recibió el doble, no la versión anterior, la nueva. Y esa es la clave. No estás esperando que el doble llegue para cambiar. Estás cambiando para poder recibirlo. Esa diferencia lo transforma todo. Y si hoy sientes una paz más firme que antes, aunque no tengas todas las respuestas, aunque todavía haya detalles por resolverse, entonces puedes entender algo con claridad. La etapa más intensa quedó atrás. Ahora estás entrando en certeza, y la certeza es el umbral de la honra. Hay un tipo de descanso que no depende de circunstancias favorables. No es el descanso que llega cuando todo está resuelto. Es el que aparece cuando el corazón deja de resistirse al proceso. Job llegó a ese punto, después de haber sido sacudido, después de haber sido cuestionado, después de haber expresado su dolor sin filtros. Llegó un momento en que dejó de debatir con el cielo, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque entendió que no necesitaba controlarlo todo para confiar, y ahí comenzó algo poderoso. Un descanso interior. No era indiferencia, no era resignación, era paz madura. Esa paz no niega lo vivido. No borra las cicatrices, pero ya no permite que el pasado gobierne el presente. Tal vez tú estás entrando en esa etapa. Ya no tienes la misma urgencia de antes. Ya no revisas cada detalle buscando señales. Ya no despiertas con la misma presión en el pecho. Aún hay cosas pendientes, pero tu interior está más estable. Eso no es casualidad. Es señal de que el proceso cumplió su parte más profunda, porque antes de que la honra se manifieste externamente, el alma necesita estar en equilibrio.
Si la expansión llega cuando aún estás inestable, puede confundirte, puede generarte ansiedad, puede hacerte depender nuevamente de lo visible, pero cuando llega después del descanso interior, se convierte en confirmación. No en sustituto de tu paz. El descanso del alma es la evidencia silenciosa de que ya no estás sobreviviendo. Estás listo. Listo no porque todo esté perfecto, listo porque tu interior está firme. Antes necesitabas que algo cambiara afuera para sentir tranquilidad. Ahora la tranquilidad comenzó adentro. Eso cambia completamente la experiencia. Job no recibió el doble en medio del desorden emocional. Lo recibió después de alinearse. Después de comprender que la grandeza de Dios superaba su entendimiento. Después de aceptar que su historia no estaba fuera de control, ese alineamiento produjo descanso, y ese descanso preparó el terreno. Tal vez aún no ves multiplicación visible, pero ya no estás en caos interno. Y eso es más importante de lo que imaginas. Hay personas que reciben expansión, pero nunca encuentran paz, y viven siempre temiendo perder lo que ganaron. Pero cuando la paz llega primero, la expansión se disfruta sin miedo. El descanso también implica soltar la necesidad de comparar tu proceso con el de otros. Quizá has visto personas que parecen avanzar más rápido, recuperarse antes, sonreír antes, pero cada historia tiene su ritmo. Y la profundidad no siempre es visible. Tu proceso fue intenso, y la profundidad que se está formando no es superficial. Cuando la honra llegue, no será frágil, será sólida. El descanso es la antesala de algo mayor. No necesitas forzarlo, no necesitas perseguirlo, solo mantener la postura que ya consolidaste. Hay algo poderoso en saber que hiciste lo que estaba en tus manos, que no abandonaste tu fe, que no rompiste tu esencia, que no permitiste que el dolor te convirtiera en alguien que no querías ser. Eso produce tranquilidad. Ya no te preguntas con desesperación si todo tendrá sentido. Sabes que lo tendrá. Esa diferencia es enorme. El descanso del alma no es pasividad. Es confianza estable. Es levantarte cada día sin la carga de ansiedad constante. Es dormir sin ensayar conversaciones imaginarias. Es respirar sin presión continua. Y cuando llegas a ese punto, algo se alinea en el mundo espiritual, porque la honra no llega para rescatarte de la desesperación, llega para confirmar tu transformación. Si hoy puedes mirar atrás y reconocer que no reaccionas igual, que no temes igual, que no dependes igual, entonces ya estás viviendo una parte del doble. La expansión no comienza cuando recibes más, comienza cuando te vuelves más estable, y esa estabilidad ya es visible en tu interior. Job fue restaurado, pero lo más impactante no fue lo que recibió. Fue que ya no necesitaba nada externo para sostener su identidad. Eso es libertad verdadera, y esa libertad es el terreno donde crece la honra. Lo que viene no será una sorpresa caótica, será un resultado natural. Porque tu interior ya está preparado, tu postura ya es firme, tu fe ya es profunda, y el descanso que ahora sientes es la señal más clara de que la etapa más dura ya pasó, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya estás alineado. Y cuando el corazón está alineado, la expansión encuentra lugar. Llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti sabía que esta palabra no era casual.
no fue solo un mensaje bonito. Fue una confirmación. Confirmación de que lo que viviste no fue el final. Confirmación de que el proceso no fue pérdida definitiva. Confirmación de que lo que parecía ruptura estaba preparando expansión. Dios te dará el doble, no como una frase para animarte un momento, como una consecuencia de lo que atravesaste. Mira con honestidad lo que ocurrió en tu interior. Ya no reaccionas igual. Ya no dependes igual. Ya no temes igual. Eso no sucedió por accidente. Fue formación, y la formación siempre precede a la honra. Job no entendió cada detalle del proceso, pero al final entendió algo más importante, que su historia nunca estuvo fuera del control de Dios. Esa revelación cambió su postura, y cuando su postura cambió, la restauración fue inevitable. Tal vez aún no ves el doble en lo visible, pero lo visible no siempre es el primer indicador. Lo primero que cambia es el corazón. Tu corazón ya no está desesperado, está firme. Ya no está dividido entre miedo y esperanza, está alineado. Ya no está exigiendo respuestas urgentes, está descansando. Eso es señal de que la temporada más intensa ya cumplió su propósito. La doble honra no es un rescate de emergencia, es una elevación después de consolidación. Si hoy recibieras todo lo que perdiste sin haber cambiado por dentro, repetirías patrones, pero ahora no eres el mismo. Ahora tienes discernimiento, ahora tienes límites, ahora tienes claridad. Eso es lo que te permitirá sostener lo que viene sin perder estabilidad. La expansión que se aproxima no será caótica, será ordenada. No será impulsiva, será estructurada, no será emocionalmente desbordada, será equilibrada. Porque el proceso no solo removió cosas, te transformó, te quitó ingenuidad, te dio profundidad, te enseñó que tu identidad no depende de estabilidad externa. Eso te volvió libre, y cuando una persona es libre por dentro, puede recibir más sin esclavizarse a lo que recibe. Job terminó con el doble, pero el verdadero milagro fue que terminó más consciente, más alineado, más maduro. Esa es la verdadera honra, no solo aumento, confirmación de que la integridad tiene fruto, confirmación de que la fe silenciosa tiene recompensa, confirmación de que el dolor no fue inútil. Quizá todavía sientes que algo falta, que algo está en transición. Eso es normal. La restauración no siempre llega de golpe. A veces se manifiesta por etapas. Primero, estabilidad interior. Luego, claridad. Después, oportunidades. Finalmente, expansión visible. Y tú ya pasaste por la parte más profunda. Ya atravesaste la presión. Ya enfrentaste el silencio. Ya sostuviste tu fe cuando era más difícil. Ahora estás en una etapa diferente. No es el inicio del dolor, es el inicio de la consolidación. Respira esto con serenidad. No estás esperando algo incierto, estás caminando hacia algo preparado. No estás en abandono, estás en alineación. La doble honra no es una ilusión. Es una consecuencia que se activa cuando el carácter está listo, y tu carácter ya fue trabajado. Tal vez nadie celebró tu resistencia, tal vez nadie vio tus noches difíciles. Tal vez nadie entendió tu silencio, pero tu proceso no fue invisible. Cada decisión de no rendirte, cada momento donde elegiste confiar un poco más, cada vez que decidiste no endurecerte,
Todo eso construyó una base. Y sobre esa base se levanta la expansión. Lo que viene no será frágil, será estable, no será superficial, será profundo, no será temporal, será sostenido, y cuando mires atrás, entenderás que nada fue desperdicio. Que incluso los momentos que parecían ruptura eran preparación. Si esta palabra confirmó algo en tu espíritu, apóyala con tu me gusta, no por número, sino como declaración de fe madura, y escribe en los comentarios: estoy preparado para mi doble honra, no como exigencia, como convicción. Este espacio es un refugio para quienes atraviesan procesos reales. Aquí no prometemos magia instantánea, prometemos profundidad, prometemos claridad, prometemos acompañamiento espiritual sin presión. Gracias por permanecer. Gracias por no rendirte, gracias por seguir creyendo incluso cuando no era fácil. Que lo que viene te encuentre firme, que te encuentre en paz, que te encuentre con el corazón listo. Porque después del proceso viene la honra, y esta vez no te tomará por sorpresa. La sostendrás con estabilidad, y sabrás que todo tuvo sentido. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios acompañe cada uno de tus pasos, hoy y siempre.